Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta Semana Internacional de Literatura en Ex Libris y estamos con un autor bastante galardonado. Y digo bastante galardonado porque ganar el Premio Herralde de Novela no es cualquier cosa. Estamos aquí con Luis G. Martín para hablar de esta novela, que es su última novela, 100 noches, y que yo recomiendo ya desde este primer momento. Luis G., muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos desde Murcia, ¿eh? Una tierra que Saludos. me decías que conoces, que has estado en algunas ocasiones. Sí, realmente he estado, bueno, para serte más sincero, que esto no te lo he dicho, yo soy uno de tantos madrileños que tuvo una parte de su infancia en el Mar Menor, con lo cual estuve muchas veces. Y luego ya de adulto he estado, sobre todo recuerdo una vez que estuve deliberadamente para hacer turismo, para recorrer todas las iglesias, museos y un poco la zona, y luego alguna otra vez que he estado para hacer algún bolo. Muy bien, pues vamos a hablar, si te parece, de 100 noches, que yo te decía antes que me ha captado, ¿eh? Es una novela que se lee muy bien, y que además te lleva a reflexionar en muchos aspectos de la vida. A mí lo primero que se me ocurre plantearte, Luis G., es ¿por qué es más importante la lealtad que la fidelidad en una pareja? Y sobre todo, ¿hasta qué punto somos capaces de discernir en el siglo XXI entre lo que es amor y lo que es sexo? Pues esa es una pregunta muy difícil, porque realmente en eso está, en esas dos subpreguntas, está contenido casi todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana referido a estos asuntos, que es de los que trata Cien Noches. Y yo te puedo adelantar que no creo que haya una respuesta maestra, una respuesta que valga para todo el mundo. Pero lo que sí que creo es que a estas alturas a mí me parece bastante triste en este punto de la civilización, empezando por el final, que todavía no sepamos distinguir el amor del sexo. Es evidente, y esto es lo que está en el origen de todas las confusiones, es evidente que el amor digamos, a lo que llamamos amor, no el amor paterno-filial o no el amor de dos amigos, sino el amor romántico, el amor sentimental, lleva aparejado el sexo, con algunas excepciones. Hay gente que existe, que son los asexuales, que declaran que ellos pueden enamorarse, se enamoran de alguien y no tienen ningún deseo sexual. Pero vamos a hablar en general de la mayoría de nosotros, de la mayoría de las personas, y sí que es verdad que el amor nos arrastra al sexo. Queremos poseer, penetrar, no en el sentido genital, que también, sino en un sentido íntegro, penetrar a la otra persona, casi vivir dentro de la otra persona. Y esa sensación de plenitud dolorosa, todo hay que decirlo, que en el enamoramiento convive con el amor y con el sexo al mismo tiempo, es lo que ha arrastrado, por culpa de la religión sobre todo, a la confusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque es evidente que hay sexo sin amor, todos o casi todos lo hemos conocido. Mucho antes de enamorarnos de alguien, pues hemos tenido necesidad a los 16 años, a los 17, a los 19, depende de lo precoz que uno sea, de tener relaciones sexuales, de deseo sexual, que no tiene nada de amoroso, sino que es puro instinto animal, puro instinto de reproducción. Y eso se mantiene más o menos a lo largo de la vida o por lo menos de la vida medio adulta. Y luego también está claro que hay amor sin sexo. Es decir, que el amor, que es algo que sufre una evolución desde el enamoramiento inicial en el que todo importa, el amor duradero, es decir, el amor que no se rompe, el amor de esas parejas
que perduran 20, 30, 50 años, el sexo acaba, bueno, desapareciendo en muchos casos y en otros casos reconduciéndose o reconvirtiéndose en algo mucho más suave, eróticamente moldeable y en algo que simplemente aporta algo o complementa ocasionalmente, pero que no es ni mucho menos la esencia del amor. Bien, esto yo creo que a ninguna persona que haya tenido una mínima experiencia vital se le escapa. Yo creo que esto es algo bastante evidente. Y sin embargo, seguimos poniendo la condición del amor, seguimos considerando que una condición del amor es la monogamia, es decir, que da igual que se nos acabe el sexo porque no tenemos posibilidad de tener relaciones sexuales con nadie más. Y en algunos casos, además, todavía hay gente que sigue pensando que no puede tener relaciones sexuales fuera del amor porque eso, bueno, es una pérdida de tiempo o una pérdida de energía. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues a una terrible frustración en la mayoría de los casos, a una necesidad de abortar las relaciones amorosas que sí que son fértiles y que sin embargo se convierten en algo dificultoso porque ha cambiado la parte erótica y porque sentimos la necesidad de tener relaciones con otras personas, si nos censuramos a nosotros mismos o nos censuran, y en ese sentido empieza el engaño abierto. Y entonces, enlazo con lo primero que preguntabas. Eso es lo que en 100 noches se plantea, no es nada original que haya inventado yo, pero sí se plantea como la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. La fidelidad, yo llamo fidelidad o llamamos fidelidad a la fidelidad sexual, nada más. Es decir, tú estás con alguien, tienes un compromiso con ese alguien y solo te puedes acostar con ese alguien. Y llamo lealtad a algo que está muy por encima de eso. Llamo lealtad a esa decisión de compartir un proyecto de vida, a esa decisión de que esa persona con la que estás sea la persona con la que quieres efectivamente compartir las cosas importantes que tienen que ver con tu desarrollo vital, con una familia, si hay familia, con hijos, con viajes, con grandes proyectos laborales, con una convivencia en una casa, todas esas grandes cosas. Pero eso no incluye que no te puedas ir al cine con otra persona, y de la misma manera, y no estoy frivolizando, eso no incluye que en un determinado momento no te puedas acostar con otra persona. Sí incluye, desde mi punto de vista, que no puedas tener una doble vida. Yo en las dobles vidas no creo. Pero incluso si a alguien le funciona, a mí me parecería bien tener, bueno, algo parecido a lo que ahora llamamos poliamor y en otras ocasiones se ha llamado de otras maneras, esa posibilidad de tener varias relaciones sentimentales. Yo en eso no creo aplicado a mí, pero desde luego sí que creo en que el sexo monógamo es una imposición cultural que no tiene nada que ver con la biología y que a estas alturas deberíamos abortar ya de una vez. Bueno, no vamos a descubrir la trama de la novela porque la gente la tiene que leer, lógicamente, pero sí que pivota sobre un proyecto, el proyecto Coolidge. No sé si mi inglés es muy ortodoxo, pero El mío no, bueno, tampoco, pero creo que sí, te lo has dicho bien. bueno, lo he dicho más o menos, ¿no? Bueno, Adam Gallagher es un mecenas con numerosas amantes y una de ellas es Irene, a la que recurre bastantes años después. A mí se me ocurre, cuando estaba leyendo 100 noches, ¿por qué la gente miente tanto en cuestiones de infidelidad? Y sobre todo me llamó la atención que he leído por ahí en alguna entrevista que te han hecho, que la novela parte de algo que tú leíste en prensa. ¿Es Sí, así? sí, sí, de un estudio que ni siquiera recuerdo porque tampoco era un estudio especialmente original, es decir, son de estos estudios que se hacen recurrentemente, pero sí que recuerdo ese momento en el que yo leí en prensa acerca de uno, ya había leído
acerca de otros, pero este estaba muy específicamente focalizado y como yo ya andaba rondando la idea de escribir algo sobre ese tema, ese fue el punto en el que más o menos, digamos, que tomé la decisión de abordar el proyecto. Era un estudio de estos que se hacen en sociológicos en la población. Aquel creo que era un estudio hecho a través de una universidad, es decir, no por un CIS, por un centro de investigación sociológica, sino por una universidad. Lo que decía, creo que había más aspectos, pero uno de los aspectos a los que se refería, que es el que me llamaba la atención, es lo que la gente confiesa acerca de su infidelidad. Les habían preguntado a un número determinado de hombres y de mujeres si ellos en situación de pareja, es decir, cuando están casados o cuando tienen una pareja, digamos, estable, son infieles sexualmente o no son infieles o son fieles. Y alrededor, estos datos los reproduzco en 100 noches, alrededor del 40 y, vamos a decir, 46% de las mujeres confesaba que alguna vez había sido infiel y alrededor del 56% de los hombres confesaba que alguna vez había sido o era infiel. Y ese es el punto de arranque, porque yo esos datos no me los creo. Yo creo que esos datos no se los cree nadie. Bueno, lo que plantea 100 noches es dar un paso más. Es decir, ¿podríamos averiguar si esos datos son ciertos o la gente está mintiendo? ¿Cómo podríamos averiguar si son ciertos? Bueno, pues la única forma de averiguar si son ciertos sería espiando a esas personas que han dicho que sí son fieles para comprobar si han dicho la verdad o si han mentido. ¿Por qué solemos mentir cuando nos preguntan acerca de sexo? Bueno, pues yo creo que hay dos razones fundamentales, una moral y otra relacional. La moral tiene que ver con que muchas de las cosas que hacemos sexualmente en la sexualidad, como acabo de apuntar hace un momento, no nos convencen a nosotros mismos, es decir, no forman parte de nuestro esquema de valores, de la educación en la que hemos sido criados, de lo que creemos realmente que hay que hacer. Es decir, hay mucha gente que es infiel, pero le sienta mal ser infiel, le sienta mal consigo mismo, con lo cual ni siquiera se atreve a reconocerlo, aunque sea un asunto secreto y una prueba supuestamente secreta. Y luego se miente en otro sentido también casi por lo contrario. Hay mucha gente que miente, no creo que en esta pregunta en concreto, pero hay mucha gente que miente porque le encanta presumir. Y entonces cuando le preguntan por sexo, bueno, pues la gente suele tender a decir que folla más de lo que realmente folla o que tiene determinadas habilidades o determinadas experiencias que luego no ha tenido, porque, bueno, pues, uno tampoco se ha ido encontrando por ahí. Yo creo que nos hemos ido encontrando pocas veces con gente que tenga una pericia y una experiencia sexual lo suficientemente completa. O sea que yo creo que esas son las razones. Seguimos sintiéndonos mal y por eso seguimos diciendo, bueno, pues que somos fieles cuando realmente no lo somos. Vamos a hablar de la protagonista, Irene. Su edad, 59 años, es de la cosecha del 62, como tú y como yo. Buena cosecha, por cierto. Su juventud explosiva, él se va a Chicago a estudiar o a perfeccionar psicología. 3 matrimonios, una chica rica, se llega a prostituir, acaba siendo detective. Yo me pregunto cuánto de tesis y cuánto de promiscuidad como tal tiene su determinación de acostarse con hombres sin importarle su apariencia física, por ejemplo. Pues esa es una buena pregunta, porque yo como autor neutral no debería saberlo. Entonces yo te puedo dar, haciendo trampa y haciendo una broma, mi opinión casi como lector más que como autor. Yo creo que en el caso de Irene,
hay más de intento científico que de pura promiscuidad. Es evidente que ella disfruta del sexo, es evidente que lo hace después de haber tenido una infancia y una primera juventud más o menos reprimida en Madrid, en su familia rica, de valores cristianos, de moral estricta. Cuando llega a Chicago, digamos que se desmelena, que decide bueno, emprender una investigación que tiene que ver con la sexualidad como manera de conocer la naturaleza humana, de descubrir el comportamiento de los hombres acostándose con ellos, viéndolos al desnudo, no solo en el sentido físico, evidente, sino también en el sentido emocional. Lo que de alguna manera sostiene Irene, la tesis de la que parte esto, como decías, es que cuando tienes relaciones sexuales con las personas, es mucho más fácil descubrir cómo se comportan. Incluso cuando esas relaciones son fugaces, vulgares, no te llevan más allá de lo que es una noche o 3 noches, puedes descubrir cosas que no podrías descubrir en una relación más larga con esas mismas personas, tomando cervezas o compartiendo con ellos el espacio de trabajo o el espacio de un bar. Y entonces ella lo que decide es hacer un estudio planificado, que forma parte de su investigación, de su tesis, de sus estudios, mientras está en la universidad, en la que empieza a acostarse con hombres, a tomar nota de todos esos hombres e incluso a forzarse a tener relaciones con distintas tipologías de hombres de distintas edades, de distinto aspecto físico, de distintos intereses, para poder hacer casillas clasificatorias. Y yo creo que evidentemente es un proyecto en el que no podría haber entrado si no disfrutara del sexo, si no le gustara lo que está haciendo, pero yo creo que una de las cualidades que tiene Irene es que es capaz, tiene esa mente lo suficientemente fría como para separar en un determinado momento, incluso mientras está acostándose con alguien, para separar digamos, el placer de la ciencia y por lo tanto poder seguir bueno, disfrutando del acto con una cierta naturalidad al mismo tiempo que va registrando todo aquello que le va a servir. Es probable, y aquí vuelvo a decir que hablo como lector, es probable que muchos de las relaciones que tiene Irene, bueno, pues una persona, digamos, normal que no disfrutara que no pretendiera hacer ningún estudio científico, pues no habría emprendido y se habría dedicado simplemente a acostarse con aquellas personas por las que siente algún tipo de morbo, algún tipo de atracción o algún tipo de deseo. En el caso de Irene, bueno, como todo se mezcla, bueno, pues hay muchísimo más material, muchísimo más diverso, que es lo que yo creo que le da un poco de gracia a su vida sexual y al personaje. Y eso es lo que permite también que haga cosas que una persona normal, y pongo muchas comillas en el normal, una persona normal no haría si no fuera por necesidad, como prostituirse. Es decir, ella se prostituye para conseguir dinero, para una cosa que tiene que ver con la trama del libro, pero al mismo tiempo encuentra en esa experiencia una manera más de reflexionar con esas relaciones en las que el dinero está por medio, esas relaciones con hombres que se acuestan con mujeres mediante ese intercambio. Hay otro personaje angular en la novela que es Claudio, un músico argentino, drogadicto, ludópata, con un pasado oscuro, pero el auténtico amor de su vida, de Irene. Yo siempre me he preguntado, Luis G., si hay mujeres a las que indefectiblemente les atraen los canallas. Pues fíjate que yo no creo que Claudio sea un canalla, yo no lo quiero, de ese sí que me apostaría a decir como autor que no quise construirlo como un canalla, y yo creo que de hecho
ella se enamora de él antes de saber que es un canalla. Yo creo que Claudio es una persona débil, es una persona frágil. Y fíjate, aquí podríamos tirar también del tópico y decir que muchas veces, yo creo que esto es así, yo soy gay, no he tenido nunca una novia, ni mi experiencia de relaciones con mujeres es nula en este sentido, pero yo me atrevería a decir que me cuadra más el tópico de que las mujeres se enamoran a veces de hombres frágiles porque reconocen en ellos algo, algo que amar distinto a esas masculinidades tóxicas o típicas que muchas veces asumimos los hombres por razones culturales. Y yo creo que lo de enamorarse de hombres canallas es más del cine negro, ¿no? De Hollywood. Yo no creo que las mujeres se enamoren de hombres canallas. Lo que sí que ocurre, y aquí ya estoy desbarrando y a lo mejor digo alguna barbaridad, pero lo que sí que ocurre es que hay muchas mujeres que se enamoran de hombres que luego, como es el caso, aunque de otra manera, resultan ser canallas y no saben desenamorarse. Y entonces ahí sí que se produce el conflicto. Pero yo no diría que el pobre Claudio es canalla, es un pringadillo, es alguien que ha tenido una vida complicada y que efectivamente tiene, por un lado, esa parte de bohemia, que es la canalla bonita, y por otro lado, esa parte trágica o dramática en la que tiene una serie de adicciones, de dependencias, de secretos, de cosas oscuras que Irene va descubriendo y que, de hecho, en un determinado momento Irene decide romper con Claudio justamente por eso, pero no es capaz. ¿Y el amor químicamente puede llegar a ser una sobredosis de dopamina, como sostiene Irene en algún momento? Bueno, eso no recuerdo exactamente. Yo leí bastante me encantan todo este tipo de asuntos relacionados con el amor, con el cerebro, con el funcionamiento sexual. Yo recuerdo, fíjate, siendo yo muy jovencito, las primeras veces que empecé a tener relaciones con chicos, eh, recuerdo que yo era un absoluto defensor del amor romántico, sin saber que defendía el amor romántico, pero yo era de los que defendía que el amor era, pues eso, una especie de aparición mariana que te llegaba, que te caía y ya está. Entonces tu vida ya quedaba plena, llena para el resto de tus tiempos y ahí era la felicidad, los perdices y todo. Y yo recuerdo que uno de los primeros chicos con los que yo me encontré, que yo conocí, que era homosexual también, eh, que era igual de joven que yo, y estoy hablando, bueno, tampoco era tan joven ya, porque yo empecé tarde, pero podría tener 20 años o 19 años. eh, Él, que había leído, yo no sé si él estaba haciendo químicas o algo así, en cualquier caso, intentó convencerme en aquel momento, estoy hablando de hace 40 años. O sea, que estamos hablando de tiempos, o 30 y muchos, vamos, de tiempos en los que aquello era a lo mejor hasta casi vanguardia científica. Él me intentó convencer la importancia de los olores en el amor. Es decir, cómo estaba demostrado, a mí todo aquello me sonaba chino, que las feromonas eran algo que podría hacer que tú decidieras, sin tú saberlo, enamorarte de una persona en vez de enamorarte de otra que objetivamente era más guapa o era más... Esa complementariedad, digamos, de los olores te podía llevar al amor. Aquello, a mí me parecía que hay una barbaridad. Por supuesto, se lo discutí sin tener ningún argumento para discutir, pero siempre me quedó, porque es la primera persona que me habló de algo así, siempre me quedó aquella cosa en la cabeza. Y luego, a lo largo de todos estos años, yo he ido leyendo mucho acerca, no de los olores, que también, sino acerca de cuáles son las razones
las razones bioquímicas de por qué el amor surge en un determinado momento y por qué el amor se sostiene. Y bueno, esto que tú acabas de decir, que está en 100 noches y que yo no me he inventado, sino que de algún lado he sacado, yo creo que cada vez está más comprobado. Es decir, que hay descargas de sustancias químicas que se producen, eso es lo que queda por determinar, en determinados momentos y ante determinados estímulos y con determinadas personas y no con otras, que son las que bueno, no vamos a decir que es como una varita mágica que te cae y eso ya hace que te enamores, pero que sí que predispone al conocimiento, al deseo y que por lo tanto encauza bastante lo que puede ser el amor. O sea que es verdad que yo tendría muchísima curiosidad, he estado haciendo cálculo, lo que dicen los científicos, que quizá dentro de 20, 30 años sea posible que tengamos un mapa bien hecho de cómo reacciona el cerebro, no solo ante estímulos del deseo y de estímulos del amor, sino ante otros, la ira, la venganza o la compasión. Todo lo que está estudiando la neurociencia y avanzando la neurociencia. Y una de las cosas por las que me disgusta ser tan mayor y por lo tanto tener una fecha prevista de muerte más o menos cercana, espero que menos, pero una fecha de muerte que no va a rebasar determinada cifra, es no enterarme de todo esto, porque me produce mucha curiosidad. Es decir, me encantaría poder ver ese mapa del cerebro, poder entender que realmente cuando nos enamoramos o cuando tenemos determinadas reacciones es por algo que tiene que ver con la dopamina o porque tiene que ver con lo que sea. Voy a volver a hablar de canallas, y además de un canalla simpático, me imagino que a ti también te caerá bien, como es Joaquín Sabina. Joaquín Sabina le escuché decir una vez que el amor eterno dura, no sé si dijo 3 meses o 3 años, me parece. 3 meses me parece poco, 3 años a lo mejor sería, ¿no? Sin embargo, yo leo, he subrayado en 100 noches, el amor erótico dura como máximo 100 coitos. A partir de ahí todo es previsible y ordinario. Sí, yo creo que ni una cosa ni la otra es verdad. Esto yo no se lo había oído Joaquín Sabina, pero hay hasta una novela de Michael Beck-Dever, creo, el escritor francés, que se titula, creo que incluso se titula así, El amor eterno dura 3 años, el amor eterno. Hay también estudios, hay estudios de todo, los universitarios a veces gastan el tiempo en esto, pero hay estudios que sí que fijan en los 3 años el punto, los 3 años que es una cifra aproximada, claro, depende de las personas, pero más o menos en los 3 años de relación es el punto de inflexión, es uno de los puntos de inflexión en los que el enamoramiento puro ya ha desaparecido hace tiempo y el amor se ha tenido que construir de otra manera. Y entonces por eso muchas parejas entran en crisis y rompen a los 3 años, porque no han sabido reconstruir o porque no tienen, evidentemente, ya esos vínculos reales que les permite reconducir el amor de otra manera. Bueno, te debo confesar que en la frase de 100 noches que has leído estaba esa idea, está la idea de que tampoco se puede poner una cifra, de hecho 100 coitos, vamos a decir que me parece poco, pero para el título era mucho mejor 100 que 152 noches. Pero yo sí que creo que hay un punto, incluso con aquellas personas que tienen más, lo que hablábamos antes, más pericia sexual, más creatividad sexual, en las que siempre pueden ser capaces de sorprenderte, eh, ese siempre es falso. Es decir, llega un momento en que la carne descubierta ya está descubierta, en que lo erótico
no quiere decir que haya desaparecido, ni muchísimo menos, queda vida. Incluso yo creo que los besos, por ejemplo, es algo que puede durar eternamente. Ahí hay algo que voy a ser cursi, que tiene que ver casi con el alma y que por lo tanto nos permite prolongar eso hasta el final. Pero lo erótico animal, es decir, esa capacidad de que se nos ponga el vello de punta en el acto sexual, con una persona tiene una caducidad. Eso yo creo que se puede también medir y se puede estudiar. Y esa es la razón de que personas que nos parecen eh, irresistiblemente guapas, y que nosotros diríamos, si yo estuviera con Brad Pitt, jamás dejaría a Brad Pitt, ni jamás le sería infiel a Brad Pitt. Bueno, pues es mentira. Si tú estuvieras con Brad Pitt al cabo de los 100 coitos, o de los 153, o de los 300, vamos a darle un plus a Brad Pitt o a Angelina Jolie, a partir de ese punto te pasaría lo mismo. Y esa es la razón de que el sexo se quede como algo incompleto si no, bueno, si lo reducimos a una persona, a una pareja. Vamos a hablar ahora de un cameo de lujo que tú tienes en 100 noches. Vamos a ver. Edurne Portela, Manuel Vilas, Sergio del Molino, Lara Moreno y José Ovejero. Explícanos cómo te surge la idea de pedirle a estos autores y autoras textos para incorporarlos a tu novela. Sí, estoy muy orgulloso de esa idea, primero, y del resultado, porque es algo que yo no había visto nunca, que seguramente existe, porque todo existe, pero bueno, me parece que le aportaba 100 noches a la novela un plus, un añadido divertido y además un atractivo en sí mismo. La historia es que cuando yo hago la estructura de 100 noches, 100 noches tiene una serie digamos, de partes narrativas. Yo normalmente mis novelas suelen ser bastante lineales, con una estructura bastante lineal, pero en esta sí que hay una estructura un poco más compleja. Una de las partes que está escrita en primera persona es Irene recordando, bueno, pues desde su juventud, un poco su vida, reflexionando. Otra de las partes es una conversación que mantienen Irene y Adam Gallagher en un restaurante en el que Adam, en la actualidad, digamos, Adam le pide ayuda para la misión esa que cierra, de hecho, la novela. Hay otras partes de investigación y había una parte en la que yo quería que fueran casos sueltos, que tuvieran un valor en sí mismo, que fueran cuentos, para entendernos, cuentos aislados, de casos de infidelidad investigados por un detective. Que en teoría son informes que forman parte de esa gran investigación que Adam Gallagher ha establecido con miles de casos. Yo quería meter ahí 5, 6, al principio, 5, 6, 7 casos de esos que fueran interrumpiendo la novela, es decir, que formaran parte de la arquitectura de la novela. Y yo escribí uno, de hecho, al principio escribí uno para mostrarle, no al principio de la escritura, para mostrarle al editor un poco cuál era, a mi editora, cuál era la estructura que había pensado para la novela, y me comentara también, etcétera, etcétera. Y escribí uno de esos relatos y de repente, cuando ya estaba la escritura muy avanzada y me tenía que poner a escribir el resto, dije, hombre, claro, lo bueno de esto sería que tuvieran voces muy distintas. Y ahí dije, pues a lo mejor yo no, partió casi de un complejo. Dije, a lo mejor yo no tengo talento suficiente para hacer voces tan distintas. Y ahí me vino la idea. Y ahí dije, bueno, pues puede ser una bonita idea pedirle
X amigos, en ese momento ya eran 6 relatos y me quedaban 5, por lo tanto, porque yo había escrito uno, pedirle a 5 amigos que me escriban un relato, diciéndoles únicamente que tiene que ser una historia de infidelidad investigada por un detective y que el resultado tiene que ser positivo, no negativo. Es decir, que tiene que haber conclusión de que sí, esa persona, que es una de las personas que supuestamente ha dicho que no es infiel en esa encuesta de la que hablábamos al principio, le investigan y resulta que sí es infiel. Y efectivamente, elegía 5 amigos, porque ninguno me dijo que no, con lo cual no hay ninguno que sea de repesca. Son autores con los que tengo una relación personal, por lo tanto no era pedírselo a un desconocido, y 5 autores a los que además de los que aprecio mucho su literatura y que por lo tanto me honraba especialmente que estuvieran formando parte de una de mi novela. Y efectivamente, pues así es. Además, dio como resultado 5 relatos que son completamente distintos, quitando 2 de ellos, curiosamente, que se parecen bastante, que son los más perversos, y yo creo que cumplen a la perfección. Ahí sí que puedo ser completamente elogioso, porque no son textos míos y por lo tanto puedo alabarlos sin ningún tipo de inmodestia. Estamos en la recta final de esta charla, ya me lo indica el moderador por ahí, por el chat. Otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Es verdad que antes o durante la escritura de tu novela estabas leyendo El buen soldado de Ford Madox Ford? Graham Greene dijo de esta novela que era una de las mejores del siglo XX. Yo tengo la ¿De qué sensación. forma te ha influido la lectura de esta novela escrita en 1915? No, no, fíjate, no creo que me haya influido literariamente. La estaba releyendo, es decir, la releí porque la había leído hace no tanto. Fíjate, es una novela que escapó a mi foco y me la recomendaron hace varios años ya. Pablo Simonetti, que es un autor chileno, y Marta Sanz, y la leí en ese momento y me deslumbró. O sea, Graham Greene dice que es una de las mejores del siglo XX, yo me atrevería a decir que es una de las mejores novelas, punto, de todos los tiempos. Yo siempre se las recomiendo cuando doy en algunos talleres de literatura, en la escuela de escritores que doy clase, aunque no doy clase de narrativa, doy clase de ensayo, pero siempre que puedo a los aprendices de escritores, es decir, a alumnos, les recomiendo esa novela porque me parece que un escritor, igual que en el asesinato de Roger Ackroyd, que no tienen nada que ver en calidad literaria ni en nada, son novelas en las que un autor aprende en cada página. Ese narrador falso del buen soldado es absolutamente prodigioso. Pero claro, lo que me deslumbraba en este caso, aplicado a este caso del buen soldado, es el tema de la infidelidad, el tema del relato que uno hace de sus propias mentiras, el tema de cómo se construye un tejido, en este caso, en un mundo muy endogámico como es el de los protagonistas del buen soldado, cómo se construye una red tupida de complicidades, de mentiras y de todo eso. No me influyó para nada de lo que tuviera que decir, pero me deslumbró de nuevo releerla mientras estaba escribiendo 100 noches. Sí. Estamos en la recta final, como digo, has publicado 10 novelas, escribes de noche, llevas un cuaderno de notas, eres un escritor a la vieja usanza, yo diría, ¿no? Hay una frase que creo que con esto vamos a finalizar nuestra interesantísima charla. Hay una frase que es una sentencia desoladora y demoledora en tu novela. Ninguna vida merece la pena ser vivida. Bueno, pues sí, esto forma parte.
luego yo soy una persona maja, o sea, aunque diga estas cosas en los libros, soy una persona maja, divertida y que disfruta plenamente de la vida. Pero sí, eso es algo que arrastro, que he dicho ya mucho en libros anteriores. Yo publiqué un ensayo hace como 4 años, creo, El mundo feliz, en el que de manera ensayística y por lo tanto no figurada, es decir, que en una novela no me hago responsable de todo lo que dicen los personajes, pero en un ensayo sí me hago responsable, o por lo menos me hacía responsable en el momento en que lo publiqué. Luego uno va cambiando en algunas cosas, pero yo sí que creo que lo que voy a decir es una obviedad, pero Nietzsche tenía razón. Una vez que Dios no existe, una vez que hemos llegado a la conclusión de que Dios no existe, no tiene mucho sentido nada de lo que hacemos. Es todo vano, todo acaba en la muerte, y no hay nada que perdure, no hay nada que nos ancle. Por lo tanto, vivimos continuamente en el engaño de la inconsciencia, de tratar de no pensar en esto, de no pensar en la muerte, de no pensar en que esos afanes, esos esfuerzos, esos amores, todo ese tipo de construcciones, estas literaturas, todas esas cosas grandes que emprendemos para vivir y que van a tener una perduración, bueno, pues se van a derrumbar. Muchas se van a derrumbar o se han derrumbado ya antes de la muerte, pero las que no se derrumban después de la muerte. Esto vale mucho para las relaciones amorosas, porque uno siempre construye esas relaciones amorosas en el momento del enamoramiento con esa grandeza de lo que decía antes, del amor romántico, de esto es para siempre. Y bueno, pues uno se da cuenta que incluso cuando uno es muy afortunado en el amor, y yo creo que lo he sido, es todo algo que está llamado a caducar con el tiempo. Hay una frase con la que yo cierro, y para sentencia devastadora, con la que yo cierro El amor del revés, ese libro autobiográfico que publiqué hace 5 o 6 años, que dice: ningún final es feliz. Si es feliz, no es todavía el final. Y creo que es así. Si es feliz, no es todavía el final. Luis G. Martín, ha sido un auténtico placer charlar contigo esta tarde de Gracias. martes aquí en Ex Libris. Y bueno, pues yo recomiendo esta novela, 100 noches, premio Herralde de novela, de anagrama, ¿eh? Y la verdad es que no les va a defraudar a los lectores. Como digo, un placer y nos vemos pronto. Mil gracias por tus preguntas, por tu lectura y por tu lucidez. Muchas Muchas gracias a los gracias. lectores y gracias a Slibris, claro. Un abrazo.